Yo soy Electria y bienvenidos al segundo episodio de Crónicas. Antes de comenzar, me gustaría avisar que subiré episodio todos los jueves a las 7 de la mañana, hora de Ecuador. Aunque, como en esta ocasión puede sufrir algún tipo de retraso, pues mis síntomas solo atacan sin tener en cuenta lo que tenga o desea hacer. Durante esta semana he tenido un episodio de dolor crónico, el cual ha durado 3 días consecutivos sin parar y ha sido un dolor bastante intenso. A este punto ya me siento mejor, pero sí siento aún los músculos y el cuerpo en general un poco hecho papilla. Hasta el punto de que he tenido que retrasar este episodio para otro día. Como dije, ya estoy mejor, pero pues es una realidad que nos toca vivir a los pacientes que vivimos con alguna enfermedad crónica. Es un hecho de que hay crisis, hay episodios en donde llegamos a pasar más días mal que bien. Así que ahora, conociendo un poco mi estado, comencemos. Y es que en esta ocasión hablaré a profundidad sobre mi experiencia conviviendo con esta enfermedad, desde el inicio de la decadencia de mi salud hasta cómo lo llevo en la actualidad. Aviso que puede ser que este episodio sea un poco más largo que el anterior, pues me voy a dar el lujo de compartir síntomas y diversas situaciones que he tenido que pasar durante estos años. Para entrar en contexto, tengo 21 años y soy estudiante universitaria. Actualmente no trabajo por diversas razones, pero trato de realizar actividades en casa para poder ganar dinero. Ahora, recordando que mis síntomas explotaron en el 2020, antes de eso mi vida era bastante normal. Siempre he sido muy activa y tras esto mi vida dio un giro completo. Empecé a sentirme más cansada, empecé a experimentar dolor continuo y este era insoportable. Apenas podía salir de cama, tenía debilidad, así que todo esto empezó a desencadenar depresión. De poder hacer de todo, ahora me tenían que ayudar hasta el punto de que me sentía inútil. Al inicio de todo esto yo no comprendía y en parte no quería comprender lo que me estaba pasando, así que si yo no lo hacía era mucho más difícil para la gente de mi alrededor. Nadie en mi familia había experimentado una situación igual, así que nadie estaba listo para esto, que a su vez lo único que provocaba era que mi frustración incrementase cada vez más. Más adelante entendí que mi cuerpo y mi mente trabajan a diferentes ritmos, pero de verdad fue mucho más adelante. Cuando obtuve el diagnóstico para síndrome de Ehlers-Danlos fue un alivio porque encontré una razón que provocaba todos mis males, pero el llevar esta enfermedad puede ser un poco difícil sin la paciencia y la comprensión adecuada. Pues al inicio me explicaron que debía llevar un ritmo de vida, un estilo de vida algo diferente. Para iniciar, empecé a sentir dolor continuo y este dolor se volvió una extensión más de mi cuerpo. Es algo que vivo todos los días, ya sea variando en la intensidad, pero siempre está ahí. Incluso recuerdo el último día que viví sin dolor y creo que fue una simple despedida, porque a partir de ahí se quedó. En ese momento yo sentí una paz, pues sentía mi cuerpo liberado, no sentía ningún tipo de dolor, me sentía normal por una vez, pero después de ese día volvió el dolor y se quedó. Así que dándole tiempo a todo esto, empecé a comprender, a tener paciencia y aprendí a llevarlo mejor, a tratar de relajarme porque hay veces en las que el dolor se puede dar por tensión, llegando al punto en que hay ratos en que simplemente trato de ignorar el dolor. Si el dolor es muy leve, pues enfoco mi mente en alguna otra actividad, o si por fuerza me toca quedarme en cama, tomar alguna pastilla y aceptar de que debo acostarme, pues simplemente lo hago, que al principio me costaba un mundo entender esto. Siguiendo con las limitaciones que me propusieron,
pues tenemos como primer punto la comida, aunque la verdad es que desde que me diagnosticaron con enfermedad de reflujo gastroesofágico yo ya tenía ciertas restricciones, así que no fue mucho problema. No debía comer comida picante, dulces, bebidas gaseosas, comida muy sazonada, embutidos, etc. Que no fue mucho drama, pues no me gusta la mayoría de estas cosas. También me prohibieron cargar mucho peso. El peso máximo que debería cargar son 3 kilos. Y también debía evitar cualquier actividad de impacto, como por ejemplo saltar o realizar algún deporte de contacto. Tengo que dormir bien y, lo más importante, llevar mi vida libre de estrés. Estas recomendaciones son bastante normales, casi que la puedes aplicar a cualquier persona para llevar una vida saludable. Y hubieron cosas en estos 2 primeros años que tuve que aprender por cuenta propia, como por ejemplo lo que dije hace un momento, que mi cuerpo no funciona a la par de mi mente. Esto de verdad fue algo muy difícil y frustrante de entender, porque yo quería realizar cosas, tenía planeado hacer algo, pero mi cuerpo simplemente estaba muy cansado o no respondía a lo que yo quería hacer. Ahora, las restricciones que me pusieron no significa que las sigo al pie de la letra, porque hay situaciones en la vida que no se puede. Yo a veces cargo más peso de lo que me dijeron, mucho más peso. La comida trato de cuidarme, pero pues de vez en cuando sí me como mis antojos, porque en el comer está la felicidad, o al menos eso es lo que siempre he pensado. Y entre tanta angustia a veces que uno siente viviendo con esto, comerte algo que no debes, porque quizás te puede sentar mal dentro de un rato, la verdad que no se compara. Así que bueno, en sí, pues sí, hay veces en las que uno rompe las reglas, en las que sufre las consecuencias, pero bueno, no se puede simplemente seguir las reglas, porque no estamos en un escenario perfecto donde todo es una vida ideal, ¿no? Así que para proseguir con el tema de esta dualidad de la que soy tan consciente, voy a realizar una analogía. Y es que, aunque existen varias teorías, varias maneras de poder explicar esto, lo que es convivir con una enfermedad crónica, yo lo voy a poner de la siguiente manera, que es la manera en la que a mí me sirve también para ser consciente de lo que yo puedo hacer y lo que no puedo hacer durante el día. Así que imaginemos que cada persona tiene una batería. Esta batería es como la de cualquier dispositivo electrónico, como un teléfono o lo que sea que estés escuchando este podcast. Ahora, las baterías dependen de los modelos. Unas tienen más capacidad, por lo que aguantan más tiempo y así. Así que bueno, en mi caso, digamos que la batería de mi cuerpo no es muy grande e incluso está un poco desgastada. Aún así, empecemos desde un día cero, un escenario ideal, y desde que me levanto tengo 100%. Si me levanto con más dolor del normal, este porcentaje se puede reducir en un 10 o incluso un 20%. Al seguir con el día y mis tareas diarias voy gastando más energía, por si me toca sacar a pasear a mi perro, hacer tareas domésticas. Quizás se me va un 10% en cada una de estas tareas, al punto de que llegar al anochecer estoy en un 40%. Y a ver, esto sería lo ideal, pues tampoco debería llegar al final del día con 0% porque otras cosas pasarían. Y para esto tengo una anécdota que la voy a explicar en un rato. El punto de esto es que este porcentaje varía, porque la rutina a veces se cambia, hay síntomas que empeoran, como por ejemplo estar mal del estómago, días en donde el POTS se pone rebelde y reduce drásticamente mi energía, ya que aumenta el cansancio, la taquicardia. Hay situaciones que requieren más esfuerzo físico o mental. También influyen cosas como el estrés, la calidad del sueño y tal. Por eso puse un escenario ideal, que sería levantarse estando al 100%.
pero ya digo que es una tarea casi imposible. Ahora, el cansancio que notamos no es tan fácil de solucionar con simplemente dormir. En la mayoría de los casos puedo incluso decir que me he levantado peor que antes de la siesta. Así que mi cuerpo pues lleva una batería algo pocha y al inicio me frustraba, lloraba, pero ahora cuando todo empeora solo respiro profundo y trato de tranquilizarme. Trato de entender qué le pasa a mi cuerpo y qué puedo hacer por él. Así que por eso mencionaba lo de vivir una dualidad, porque es estar consciente del cuerpo y la mente, ya que mi cerebro quiere hacer muchas cosas, pero mi cuerpo lo limita. Han habido situaciones en donde he forzado mi cuerpo más allá de su límite, y esto sobre todo pasaba al inicio de toda esta decadencia, y mi cuerpo ha sido incapaz de moverse. A ese punto he llegado. Dicho esto, voy a contar la anécdota que mencioné hace un rato, y es que hubo una vez en la cual salí con mi hermano a comprar un par de cosas que necesitábamos y la verdad es que caminamos un montón. ¿Qué pasó? Que yo esperaba que al día siguiente pues me doliera todo el cuerpo un montón, pero no fue así. Así que digamos que abusé de ese buen estado en el que yo estaba y al siguiente día, después de ese día normal, cuando me desperté no podía ni siquiera ni hablar. Mi cuerpo estaba totalmente inmóvil, no podía moverlo ni un solo milímetro. Intentaba hablar y ya no sé si sea por el pánico o porque literalmente mi cerebro colapsó, pero no podía ni siquiera hablar, no podía ni gritar, no podía hacer nada. Así que, sin mentir, creo que pasé al menos una hora en ese estado hasta que alguien vino y me vio. Creo que fue mi hermana quien me vio y avisó a mi madre. Y pues cuando vino yo estaba llorando, desesperada, frustrada, y ella empezó a realizarme ejercicios en las articulaciones y poco a poco pude moverme. Pero es tal cual, en ese momento de desesperación, yo estaba consciente de todo lo que me estaba pasando, pero no podía hacer nada, absolutamente nada. Así que esa fue una anécdota que la verdad recuerdo muy vívida, porque fue bastante traumante. Y ahora, teniendo todo esto en cuenta, voy a proceder a narrar cómo es mi convivencia con este síndrome, desde que estoy durmiendo hasta que termina el día, y los posibles escenarios que pueden pasar. Desde que me levanto, ya viene siendo un esfuerzo bastante grande. ¿Por qué? Porque nosotros al momento de dormir relajamos el cuerpo y al tener mucha movilidad en las articulaciones, sin querer las podemos llegar a hiperextender, haciendo que al día siguiente casi amanezcamos, por ejemplo, con el hombro encima del otro. En mi caso, debo dormir del lado izquierdo para mejorar la situación del reflujo, y esto de la postura al dormir lo he podido solucionar con una almohada alargada, de manera que al abrazarla la mayor parte de mi cuerpo queda más estable. Para el reflujo también hemos optado con mis padres elevar la cama para evitar que el ácido se regrese. Una vez despierta y tras estirarme procedo a levantarme y verificar las subluxaciones que tengo. Estas subluxaciones pasan sobre todo en las rodillas, en los codos y en los tobillos. Que si desconoces lo que es una subluxación, pues es otro síntoma bastante común del Ehlers-Danlos hipermóvil y es cuando un hueso se mueve un poco fuera del lugar. Se diferencia de las luxaciones también conocidas como dislocaciones, pues en estas el hueso se sale completamente fuera del lugar. Así que bueno, esto de las subluxaciones lo soluciono haciendo un poco de ejercicio o caminando. A veces duele, pero pues es lo que hay. A este corto proceso de salir de cama, a veces también se le suma el POTS, en donde tengo que levantarme un poco más tarde
porque me siento muy cansada o porque el simple acto de estar acostada y sentarme altera la frecuencia cardíaca causando taquicardia. En fin. Tras pasar esto, llegamos al desayuno, que a veces paso sin problema, pero la mayoría de veces tras comer debo esperar acerca de unos 20 minutos para poder levantarme de la mesa, pues otra vez me da taquicardia. Una vez logro levantarme y no sé si sea por el POTS, pues aún no tengo respuesta, pero muchas veces me encuentro súper cansada y como un teléfono que tiene poca batería, pues mi cuerpo tiene su propio tono de notificación y su forma de decir que estoy cansada es hacerme bostezar. Empiezo a bostezar muchísimo al punto de que empiezo a llorar, me lagrimean los ojos, me duele hasta la comisura de los labios. Así que cuando me pasa esto, pues me veo obligada a volver a acostarme. Si esto es lo que pasa, pues una vez estoy mejor, me levanto decidida a hacer algo en casa, ya sea barrer, ordenar, limpiar. Obviamente una tarea al día, pues después de hacer cualquiera de estas cosas, acabo súper cansada. Llegando al mediodía, toca la hora de comer o cocinar. Pues gracias a que tenemos un negocio de comida, puedo optar muchas veces por comer lo que prepara mi madre allí. Haciendo otra pausita después de comer y un poco más larga, pues la comida del mediodía es más fuerte que la del desayuno. Con la mitad del día afuera, las tardes suelen ser un poco más flexibles en cosas de hacer. Depende de la época, si estoy en la universidad me dedico a hacer tareas o a estudiar, y si no, puedo relajarme con hobbies que tengo o, como ahora, grabar el podcast. Un paréntesis que me gustaría hacer y es que yo preparo lo que voy a decir durante el podcast y en el guión, por decirlo así, mientras hacía este guión, yo tenía un dolor bastante insoportable, como mencioné al principio, y a pesar de esto, luché todos estos días para intentar subir el podcast mucho más temprano, pero al final tuve que esperar a estar mejor porque me fue imposible. Acababa muy cansada todos los días como para siquiera sentarme a grabar. El dolor en ese punto era tan fuerte que ni siquiera podía pensar bien. Pero bueno, lo logré. Intenté hacer todo esto pues por distraer mi mente y tratar de que mi mente no se concentrase solo en el dolor. Cierro el paréntesis y retomando mi rutina, pues llega la noche y en este punto siempre evito cocinar, pues el calor de la cocina me agobia y luego no puedo comer porque me causa taquicardia o incluso náuseas. Pero si me toca cocinar, pues me toca esperar un buen rato para siquiera sentarme en la mesa. Después de comer trato de no acostarme enseguida por el reflujo y no debo acostarme hasta pasadas unas 3 o 4 horas. En este tiempo de estas 3 o 4 horas paso viendo vídeos, jugando videojuegos, etc. Me voy a dormir y ese día se acabó. Pero ¿qué pasa cuando se altera esta rutina? Como por ejemplo tengo que ir a alguna cita médica. Actualmente estoy con las citas y el tratamiento en pausa por diversas situaciones que afrontó el país, desde un incremento en la delincuencia, inundaciones hasta vías bloqueadas por derrumbes. Pero antes de esto estaba asistiendo a citas médicas cada 15 días. Y como mencioné en el anterior episodio, el lugar donde me atiendo se encuentra a 4 horas de donde vivo, en Cuenca. Teniendo en cuenta que la mayoría de citas son en la mañana, alrededor de las 7 o 10 como mucho, yo tengo que estar allí 1 hora antes como máximo. Así que cuando puedo ir con mi padre, en auto propio, han habido veces en donde hemos tenido que salir a las 2 de la madrugada. A esto se le suma que la carretera no acompaña, pues hay neblina, el estado pésimo de la carretera por los baches, posibles derrumbes y falta de señalización hace que el viaje sea mucho menos que placentero. Ahora, por mi condición y no sé a cuánta gente más le pase, pero yo soy incapaz de mantener el cuerpo en una sola postura durante mucho tiempo, porque siento que se me van a dislocar las articulaciones, me empiezan a doler e incluso a adormecerse. Así que cuando yo salgo del auto, me duelen las piernas y sobre todo en las rodillas. Al llegar,
podemos hacer una de dos, dependiendo de la cita, correr al hospital por el turno o ir a desayunar si es que no hemos parado antes. Para aquellos con enfermedades crónicas, saben que el hospital puede ser hasta una experiencia traumatizante, pues se ve de todo y nos toca pasar horas o incluso días allí. Cuando llevo desde la madrugada sin dormir, estoy súper adolorida y me toca esperar a que la altura no me afecte, porque Cuenca se encuentra a más altura de la zona donde yo vivo, es una zona más fría y todo esto pues suele afectar bastante a mis síntomas, como por ejemplo que mi cuerpo no puede regular bien la temperatura, las manos se me ponen heladas a pesar de llevar guantes, los pies también a pesar de llevar medias de lana, y esto duele un montón, hasta el punto en el que mis familiares han tenido que darme calor porque de verdad mi cuerpo es incapaz de regular la temperatura correctamente. O si es por la altura, pues esto me trae otras complicaciones como empeorar la taquicardia. Así que, teniendo en cuenta todo esto, voy a la consulta o al examen que me toque, espero a que los doctores me atiendan y me toca ir corriendo a la siguiente cita. Pues gracias a que saben que voy desde lejos, tratan de ponerme desde 2 hasta 4 citas en un solo día. Al finalizar ese día estaremos llegando a casa a las 6 o 7 de la tarde como máximo, y eso es un día o incluso 2 cada 15 días, yendo en auto propio. Pero cuando no, y la que me ha acompañado durante años a mis consultas ha sido mi tía, con quien viajo en bus y es lo usual. Aquí la situación varía un poco, pues para salir con ella debo ir a dormir a su casa y de igual manera salir en algún bus con turno tipo 2 o 3 de la madrugada, como mucho, que son los primeros turnos que hay para Cuenca, y en el trayecto pues vamos durmiendo a diferencia de ir en auto propio, pero aún así todos sabemos que es bastante difícil dormir y descansar en un bus. En mi caso, por lo que comenté antes de que me cuesta bastante mantener mi cuerpo en una sola posición, ya por poco no bajo con el tobillo en la rodilla. Así que una vez llegamos, seguimos un poco la misma rutina que ya expliqué antes hasta que terminen las citas y pues toca agarrar un bus de regreso. Depende del turno y a qué hora terminen las citas. Estaremos en casa a eso de las 4, incluso 6 de la tarde. De ahí a mí me toca, cuando mis padres no pueden recogerme, agarrar otro bus hacia mi casa, que quedaría más o menos a 1 hora. Y pues la verdad que de estos días tan movidos suelo recuperarme de 3 días a incluso 1 semana. Al día siguiente de este viaje me suele doler mucho todo el cuerpo, sobre todo las piernas. Me siento súper cansada y en esos días simplemente hago el mínimo esfuerzo, porque si me paso del límite mi cuerpo se rehúsa a moverse, como ya expliqué en la anécdota anterior cuando me pasé de caminar. Siguiendo con mi rutina, hace unos meses a esta rutina le podemos añadir que hacía ejercicio, tanto cardio como bici estática, pero llevo unos meses con el estómago bastante mal y cualquier esfuerzo físico que haga, por muy mínima que sea la intensidad, me agita demasiado y luego no puedo comer. Vomito la comida o paso con náuseas todo el día. Así que lo tengo en pausa. Pero bueno, creo que eso ha sido un poco mi convivencia con este síndrome, que se tomó muy en serio lo de no dejes que sepan cuál es tu próximo movimiento, porque de verdad no se sabe qué va a pasar después, si aparecen nuevos síntomas, si se mantienen los que ya están, si mejoran, si empeoran. Y en estas situaciones simplemente no hay algún tipo de prevención, sino que se deben tratar cuando aparecen. Obviamente yo presento un montón de síntomas físicos, de características en mi cuerpo que ayudan a visualizar un poco lo que es el Ehlers-Danlos, pero de esto hablaré a más profundidad cuando realice el episodio hablando de este subtipo a profundidad. Antes de finalizar,
me gustaría dejar unas recomendaciones que a mí me han servido y bueno, las voy a dividir en dos. Primero, cosas que utilizo por diferentes síntomas. Uso un teclado inalámbrico y es muy útil en esos días que cuesta salir de cama. Y también porque tengo una laptop. Uso una almohadilla con reposamuñecas para el ratón, que creo que esto en realidad le puede servir a cualquiera porque evita problemas de túnel carpiano. Y como ya mencioné, uso una almohada un poco alargada y ancha que al momento de dormir pues da más estabilidad a mi cuerpo. También tengo un problema con la vista que no es ni por miopía ni por astigmatismo, pero pues suelo ver borroso cuando se trata de ver a pantallas con luz, por decirlo así. Pantallas tipo las de la laptop, las del teléfono, la verdad que me cuesta mucho leer, se me cansa muchísimo la vista, llegando al punto en el que empiezo a llorar, me arden los ojos y así que para esto estuve buscando muchas opciones. Mi primera opción fue que como estoy en la universidad, pues esto me causa muchos problemas, pues necesito leer bastantes documentos, así que por lo que opté fue por imprimir aquellos documentos, ya que leer en papel no se me dificulta. Pero pues no deja de ser un gasto bastante grande si es que en algún momento tengo que leer algún libro que tenga bastantes páginas y así. Y ahora último encontré pues la solución, ya que encontré los Kindle. Los Kindle son tabletas que utilizan tinta electrónica y pues simulan mucho lo que es el papel. Son tabletas especiales, no es la pantalla típica que vemos en el teléfono o en la laptop o en los ordenadores. Así que antes tenía que imprimir los documentos y ahora simplemente uso el formato que más se me haga cómodo y los paso al Kindle. Y puedo volver a leer. Incluso estoy retomando la lectura que la abandoné hace varios años por este problema de la vista. Insisto, esto no es promo ni nada, ojalá, pero de verdad me hizo muy feliz poder volver a leer con facilidad. Y segundo y último punto de recomendaciones, dejaré el link a organizaciones sobre el Ehlers-Danlos y una comunidad que me estuvo ayudando al inicio de todo. La página se llama Stuff That Works y es una página en donde según qué enfermedad tengas te asignan en una comunidad con más gente que padece lo mismo y puedes hacer preguntas, contestar a otras e incluso compartir rutinas o tratamientos que a ti te hayan funcionado. Así que tras esta larga charla, en este episodio me gustaría agradecer a la gente de mi alrededor por acompañar mi lucha, por la paciencia y la perseverancia. A mi madre y a mi padre que tratan de darme siempre lo mejor de ellos para que todo esto sea más llevadero. A mi hermana por cuidarme y ayudarme todos los días. Y por último, pero no menos importante, a mi tía, quien ha pasado días, meses e incluso ya años a mi lado en cada uno de los viajes que he tenido, en cada lloro y risa en las consultas. De verdad, muchas gracias a todos. Que esta lucha no sea solo por mí, sino por los que están y los que vienen. Dicho esto, también muchas gracias a ti, oyente, pues me estás ayudando a que esta realidad, que no es solo la mía, sino la de millones ya, sea visible. En el siguiente episodio empezaré a explicar más a fondo cada uno de los subtipos y lo más probable es que le dedique un episodio entero a cada uno. Una vez más, mis redes sociales quedan abajo, cualquier duda o comentario, sed libres de contactarme. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.